Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Agromercado Conecta, el podcast de la agente comercial del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Un espacio donde exploramos cómo los productos del campo, la tradición y la innovación se unen para generar oportunidades sostenibles para la agricultura familiar. Hoy nos vamos a trasladar a una región llena de cultura, de historia y sobre todo de sabor. Hablamos de Ayacucho. En este episodio titulado La Ruta del Pan, conoceremos las panaderías tradicionales, a los artesanos y a los productores locales, y descubriremos cómo este producto tan cotidiano puede convertirse en motor de identidad y desarrollo turístico en una región tan bella como Ayacucho, en la Sierra Sur de nuestro país. Para ello, contamos con un invitado de lujo, muy especial, chef, maestro panadero e investigador en temas de patrimonio alimentario. Hablamos de Andrés Orgaz Cruz y además autor del libro Panes de Ayacucho, ensayos y testimonios de una tradición bicentenaria, que obtuvo el Gourmand World Cookbook Awards 2025, que es, digamos, el mundial de los libros de cocina el año pasado. Bienvenido, Andrés, a Agromercado Conecta. Un placer contar contigo en este episodio y gracias por acompañarnos. Para comenzar, ¿por qué hablar del pan de Ayacucho? ¿Qué lo hace tan especial dentro de un contexto gastronómico peruano? Esta región, como sabemos, el pan no solo se elabora con trigo, se elabora con distintos tipos de harinas. Por ejemplo, como la quinoa, la kiwicha, la cañigua, incluso camote y el zapallo, que aportan identidad, sabor y diversidad, y que generan y articulan distintas cadenas de valor en mejora de la productividad y la calidad de vida de los agricultores, de la agricultura familiar, valga la redundancia. Bienvenido, Andrés. ¿Cómo estás, Eric? Gracias por la invitación, gracias por la presentación. Estas presentaciones a veces lo abruma a uno, espero estar a la altura de la presentación. Pero bien, contento de hablar de un tema que me fascina, un tema del cual estoy vinculado hace muchos años y que, como bien lo dices, es un medio, es una oportunidad, es una plataforma, es un vector que organiza, vincula y sobre todo representa la red social no virtual más grande del mundo. Porque si tú te preguntas cuántos el día de hoy, no solamente en el Perú, comieron pan y cada uno de estos hogares se prende un foquito, este planeta sería un sol. Es muy fuerte el pan y por eso es importante que muchas políticas como las que ustedes promueven vean al pan como un aliado. Va a llegar a todas las casas. Porque precisamente el pan en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, entre comidas, todo el día. Vive con nosotros, nos da nutrición y en general el mundo ama el pan. Es que también tiene muchos significados el pan. O sea, el pan tiene que ver con un consumo físico, con un producto gastronómico, con una experiencia fisiológica. Pero pongámonos a pensar que tiene más de 6.000 años, vamos a pensar que ha sido el testigo silencioso de todo un proceso, una aventura que es, digamos, nuestra especie y que algo ha pasado con ello para que nosotros tengamos esa vinculación tan inicial. Si yo te digo a ti, recuerda el pan que cuando niño ibas a comprar y te mandaban, tú te vas a ir a un momento, no solamente el sabor, sino tiene que ver con todo un conjunto de imágenes que te van a venir y es muy emocional. Entonces, tú preguntabas por qué Ayacucho. El Perú es un país gastronómico y tenemos una cocina importante y reconocida, sobre todo porque hemos tenido mucha historia y mucha diversidad biológica. Si tú lo llevas al pan, es calcado. En los lugares donde se come muy bien en este país hay una gran panadería. Y en los lugares donde se come bien en este país es porque hubo historia, hubo cultura y biodiversidad. Lo mismo pasa con el pan. Entonces, si tú piensas en un lugar donde se come muy rico, en ese lugar donde estás pensando hay una buena panadería. Hay una tradición panadera y hay una diversidad panadera. Ayacucho no es la excepción. ¿Cómo describirías el valor cultural del pan artesanal ayacuchano? Es importante porque el pan ayacuchano cumple más de 20 funciones sociales.
solamente una de estas es fisiológica, para que te des una idea, marca el calendario festivo, sagrado y profano. Hay un pan. Ahí están las guaguitas, las que guaguas, se utilizan en Semana Santa, ¿no? Exacto. Que se consumen mucho en Semana Está el Santa. hasi, está el pan de chapla, la chapla que es el cotidiano. Digamos, las familias o las mujeres hacen familia desde el pan. Entonces, si tú fueses un niño ayacuchano, has aprendido a hablar el quechua haciendo pan. Porque hay frases de la elaboración del pan que están en quechua y es la primera aproximación que tienen a su lengua materna. Mira qué fuerte lo que te estoy diciendo. Claro, por supuesto. Entonces, el tema del pan está muy vinculado y por eso está vinculado a la mujer. Eso es algo importante porque los movimientos gastronómicos en el mundo, y Sudamérica no es la excepción, y Perú por supuesto que no, inicialmente fueron muy masculinos. El pan nos centra nuevamente y pone a la mujer, digamos, como una de las protagonistas por justamente el tema de la familia. Si tú quieres enamorar a una chica, regalas una guagua, y la entrega de la guagua ya implica una intención, y la aceptación implica una aceptación al cortejo. Si tú quieres hacerle acordar a tu vecino o de pronto a tu padrino que se ha comprometido a la fiesta, a tu matrimonio, poner, no sé, la música, una semana antes tú vas y se hace el yuyaychicui, que vas con un pan, generalmente una guagua, y haces tú una ceremonia que le entregas, y es una forma de decirle muy sutil: no te olvides que la próxima semana eres el encargado de la música, por ejemplo. Entonces, los panes cumplen un rol también de comunicación, porque el vínculo entre los vivos y los muertos en Ayacucho es muy fuerte. Entonces, llevar el pan al cementerio forma parte de ese momento en el cual todo se atemporaliza y estás en ese momento con la persona, se hacen altares con eso. Entonces, cuando hablamos de la panería Ayacucho, no estamos hablando solamente de un producto gastronómico, sino estamos hablando de un tejido cultural, social muy fuerte. Y algo que es bien importante ahí es que son pocas regiones en el mundo, ya no te hablo del Perú nada más, donde gran parte de la población hace pan. O sea, si tú eres ayacuchano, es muy posible que hay lunas en tu vida que has hecho pan, y en el año, por lo menos en el tiempo de Todos Santos, todas las familias hacen pan. Porque en cada hogar, en cada casa, en cada casona, en cada casita de una chacra en las alturas de Ayacucho, siempre hay un horno. Y en ese horno se trabaja precisamente el pan. Y como muy bien lo dices, no solamente tiene valor nutricional, sino tiene un valor cultural, claro. Tiene un valor de las tradiciones que podemos reflejar en cada bocado, en cada sabor que nos dan los distintos tipos de pan. Y la línea del tiempo, creo que te interrumpa, Eric, porque no quiero que se me vaya. Y la línea del tiempo, o sea, tú puedes contar Ayacucho desde el pan. Hay una implicancia en la independencia de la batalla de Ayacucho, porque así como fue el post-COVID, post-batalla de Ayacucho, independencia de América, hubo una recesión fuerte económica, porque claro, las tierras de cultivo quedaron destruidas, una serie de cosas, y la reactivación económica, eso está escrito, tuvo que ver con acciones vinculadas a la molienda, al trigo, a las chicherías, que ahorita te cuento por qué, y a las panaderías, que fueron sobre todo mujeres. Esa reactivación económica tuvo mucho que ver con el pan. Entonces, ahora lo que se está haciendo, y no quería dejar de contar, y me interesa mucho haber estado acá y estar contigo acá, porque sé lo que están haciendo ustedes como Estado peruano, y es que estamos ahorita en una recuperación de los trigos ayacuchanos. Esa vocación agrícola que tienen los valles ayacuchanos se está logrando ahora. Es un sueño que cuando empezamos este libro se hablaba con todas las panaderías, porque las panaderas te decían: tenemos que ser muy honestas, y el pan de ahora ya no tiene el sabor de antes porque nuestro trigo se alejó de nuestras panaderías. En diciembre pasado, y hay que decir, cuando instituciones juegan a nuestro país, el proyecto Andes Resilientes al Cambio Climático, el Betas Perú y Avina, pudieron con Linea obtener trigos que se han resembrado en los valles de Ayacucho en tinte, y ahorita hay 21 familias, 10 hectáreas, que estamos para que en la quincena de mayo vayamos, invitadísimo,
a la cosecha de trigo. Va a ser histórico. Después de muchos años vamos a tener el trigo. Y el Molino del Triunfo, un molino local, está apostando por molerlo e incluso se ha diseñado. Hay mucha expectativa en esto, ¿no? Precisamente, porque hablemos de la ruta del pan y hablemos también de esas harinas andinas, no solamente el trigo. Tenemos la quinoa, tenemos la kiwicha, la cañigua y otros productos como el zapallo y el camote. Tú estás manejando una variedad de harinas para elaborar en Calatanta, que es una de las grandes panaderías que tenemos en la capital, quizás la mejor de todas. He comido el pan de Calatanta, es súper extraordinario. De verdad, felicitaciones, Andrés, por el trabajo que desarrollan. Ustedes ven en el estudio distintos tipos de panes. ¿Qué panes has traído? ¿Puedes contarnos un poquito con qué harinas se han elaborado? Sí, importante lo que acabas de comentar. Gracias por lo que toca a Calatanta, que somos Gabriela Güez y yo, que somos socios. Importante que el pan nos posibilita vincularnos a mundos, ¿no? Acá tenemos el zapallo. Pan de zapallo. Ese es el pan de zapallo, es un brioche. He traído más una línea de brioche. Hay que dejar pretextos para regresar, con lo cual la próxima vez voy a venir con los crocantes, con las harinas de quinoa, como tenemos acá. Pero esta es la harina de zapallo. A los panaderos, como hay un lenguaje en panadería, es más fácil hablar en el lenguaje de harinas. Entonces, la harina de zapallo entra mucho más fácil en lo que es mis productos que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, es un brioche. El brioche es un pan que es enriquecido, se le llama así porque tiene mantequilla, porque tiene huevos, porque tiene leche, en este caso tiene el zapallo, que le da una textura particular. Me gustaría que lo pruebes, porque la textura que yo voy hablando, no te preocupes, que ya estás probando. Vamos a probarlo. Y la idea es que estos panes acompañan sobre todo las hamburguesas, ¿no? Las grandes... A ver, lo que pasa con Lima y las grandes ciudades, y hay que mirarlo también como un modelo y una oportunidad, es que Lima se reenamoró de la hamburguesería artesanal. Y las hamburguesas ahora son artesanales en todo su ecosistema, el tipo de carne, las papas que tienen que ser nativas con cáscara, lo acompañan con una cerveza artesanal, y el pan tiene que ser un pan artesanal, y si puede llevar las harinas, como en este caso la harina del zapallo, la harina del maíz morado, la harina de la quinoa, la harina de la yuca, estamos hablando que en este caso la panadería se convierte también en un vínculo integrador de la agricultura familiar. Así es, acabo de probar, Andrés, este brioche y la verdad tiene algo de dulzor. Se siente el huevo, la harina, la leche, ¿no? Es suavecísimo. Exacto. Y como dices, es un pan artesanal que cae bien con cualquier comida. Lo vas a comer solo incluso. Incluso solo, parece un bizcocho. Sí. ¿No? Y trabajamos... Sensacional, ¿ah? Y trabajamos, siempre hablábamos antes de empezar con el tema de las masas madres, fermentaciones largas, porque la panadería siempre fue artesanal. Entonces, hablar que ahora hay panadería artesanal es casi una redundancia. La panadería siempre fue artesanal. El cambio fue en los últimos 50 años, pero siempre fue un producto artesanal. Entonces, y hemos convivido como especie con el pan, con lo cual, si hablamos nosotros de que el pan te puede caer mal, no sé qué, no, el pan siempre estuvo con nosotros. El tema es que, como en todo, han cambiado procesos y lo que queremos es plantear un regreso a esos procesos que ven diálogo con estos productos, que ven diálogo con el mundo rural, que ven diálogo con la agricultura familiar. Por ejemplo, tenemos el cacao. Este es un brioche de cacao. Un brioche de cacao. Entonces acá ya empezamos a transcurrir la ruta. La ruta del pan en Ayacucho es un vehículo para poder, vale la redundancia, integrar el mundo del café, el mundo del cacao, que es el braen, valles interadinos, que es el zapallo, maíz morado también, pero también el mundo de los quesos, el mundo de las mermeladas. Y comenzamos a articular productos y vamos a hacer negocios, el mismo ejercicio que hicimos. Este es un brioche de harina de cacao. Sí, este es el cacao. Ya. Recuerda que lo huelas primero porque... ¡Wow! El cacao, rico. Y entre un 30%. Sí. ¿Cuánto de cacao tiene? 30%. 30%. Que es bastante para un pan porque acuérdate que el cacao tiene su propia su propia grasa, ¿no? Entonces, no es un pan dulce, ojo, porque acuérdate que estamos pensando para hamburguesas. Tiene su punto dulzor, pero la idea es que pueda acompañar una carne Angus,
un buen queso, una cebolla caramelizada. Entonces, esa es la idea de ver, así como se hace con el vino, que tú pruebas un buen vino y dices, esta es la cepa, tal, no sé qué, hagamos lo mismo con el pan. Este tiene un trigo que viene de Ayacucho, pero tiene también un cacao que viene de Braille. Hacerle toda la ruta, ¿no? Así como haces el terroir, los europeos, bueno, eso podemos hacer. Hacer nuestro terroir ayacuchano, que tiene no solamente la sierra, que es muy conocida, sino también tiene el Braille, donde se produce cacao, se produce café, se produce distintos frutales y puede generar productos con valor agregado como este, que articulan precisamente a los productores a distintas cadenas productivas, y eso es lo maravilloso del pan, porque puede une gente, une regiones, une tradiciones y une las mesas y a los comensales. Y une momentos de cotidianidad, festivos, sagrados, une generaciones, une manifestaciones culturales como la música ayacuchana. La ruta que se llama Sigue la Chapla, la ruta del pan que se lanzó en enero de este año, es una ruta está en construcción, pero te voy a contar el sueño, que ya está pasando, pero todavía no está terminado, ¿no? Y uno de ellos es que la ruta sea un medio, un vehículo, por donde nosotros contemos los vínculos con la agricultura familiar, los vínculos con los artesanos de las tablas de sargua, de los retablos, de la artesanía local, de la cestería, que tiene unas canastas preciosas de Balay, y que tú te vayas a alguno de los puntos de la ruta, al horno Victoria, que tiene más de 100 años, y que además de comerte la chapla, la guagua, el jasi, veas que ya entró la harina de trigo con registro sanitario, con trazabilidad, que estás ahí con el cacao, que está el café, que están los quesos, pero también está la canasta Balay en versión chiquita para que te la puedas comprar y traerte a Lima. Pues, bueno, ¿qué es la canasta Balay? El Balay es, para empezar, es una fibra vegetal que se llama la pispita, y hay artistas que trabajan esta fibra y logran es una canasta muy tradicional. Tejida. Sí, es una canasta tejida, es una fibra que le ponen el tocuyo, van los panes, cierran el tocuyo y tú tenías que era la forma con la cual trasladaban el pan. Ahora las panaderías tienen estas canastas, que es el Balay. O sea, la puesta en valor de la ruta del pan y del pan es también la puesta en valor de las tejedoras de pispita del Balay. Está la señora Augusta, la señora Asunta, la señora Modesta, que son expertas en esto, y lo que les he dicho es, pero esta sí, yo no me la voy a llevar a Lima, entonces están haciendo unas chiquitas, lindas, entonces tú te vas a la ruta como un souvenir y te lo puedes comprar. Y comer. Claro, y te comes el pan. Pero también vas a poder descargar la música, porque en cada casa se ha hecho un playlist para que tengas las guitarras ayacuchanas para cual esa familia qué bonito. Aprendió a hacer el pan. Y cada una ha propuesto el tema. Entonces, tienes la música, tienes las tablas de sargua, donde están los artistas, tienes los retablos. Mira, te voy a contar. Cuando se hizo el lanzamiento de la ruta, estuvo uno de los maestros tablistas de sargua y estaba con sus tablas ahí, y la gente llegaba y compraba el pan y todo. Y yo veía que la gente se le acercaba y le digo, ¿y cómo te fue? Me dice, vendí 2.000 soles. No te puedo creer, le digo. En un solo día. En un solo día. Entonces ya empezaron a pasarse la voz que el pan es el mejor sentido, lo voy a decir, es como el medio, el pretexto para contar Ayacucho. Entonces vas a tener las tablas de sargua, los retablos, ya no vas a ver a la gente haciendo la cola en el aeropuerto con bolsas de plástico, sino que compren sus bolsas de tela que están haciendo las tejedoras. Y estamos hablando que, bueno, tienes el tema de la música. Y articulando distintas cadenas, además, ¿no? Articulando los quesos. Y articulando pan, quesos. Mira, el evento maravilloso que hicieron ustedes de los quesos la semana pasada, donde uno no sabe que hay tanta diversidad y tanto ingenio y manejo, y un programa que lo museo, y no lo digo porque estoy acá, porque yo lo he contado después. Entonces, que la gente llegue a hacer la ruta del pan y se encuentre, wow, mira estos quesos. Mira este café. Este café es de 97 puntos en taza. Y la gente se entere que eso tiene Ayacucho. Y la gente sepa de que hay artesanos. Y que gracias a eso, algo muy importante, Eric, es que esta panadería, sin ser romántico con lo que te voy a decir,
se traslade a la siguiente generación. Relevo generacional. La siguiente generación lo va a hacer si es que es rentable. Entonces la chamba tuya y la mía es que le sea rentable a Giovanna, a la hija de la señora Lourdes Morote. Si no, este es un cuento bonito. Entonces necesitamos que le sea rentable. Que el artesano diga, oye, mira, he visto esto. Eso es completamente real. Exacto. Verídico. Además, el pan, y acabas de mencionarlo, estás mencionando nombres de panaderos, artesanos, ayacuchanos, la gran mayoría son mujeres, pero el pan no solo alimenta, sino también cuenta historias, ¿no? Historias que nacen precisamente en el campo, del cultivo de sus insumos, hasta llegar a las manos de los maestros panaderos, ¿no? Pero además, Ayacucho tiene una gran variedad de panes. Hablabas de las guavas, hablabas de las chaplas, hay los panes de fiesta, el pan dulce, hay panes integrales enriquecidos con granos andinos, ¿no? Quinoa, kiwicha, cañigua. Entonces, y dentro de los panes hay versiones de cada familia. Pero por supuesto. Porque una cosa es la chapla. Y se hacen únicos. Exacto. Entonces cada una tiene su forma de abordar. Porque es como que, digamos, el Perú es un país de los ceviches. Sí, pero hay tantos ceviches como cevicheros y cevicheras. Así es. Lo mismo pasa con las chaplas ahí. Y ahí salió un tema que no se habla. Se enteraba ahí su mamá que no quiere ser panadera, y luego salió otro y otro, y se empezó a discutir qué está pasando con este traslado generacional. Habíamos sufrido ya una pandemia ahí hace poco y decían todo lo que pasó con los panaderos y panaderas que tienen 30 años trabajando expuestos al humo del horno y a una enfermedad respiratoria, y sabemos lo que pasó en la pandemia. Y decían, yo no quiero eso, yo no quiero amasar a mano y ponerme una faja para hacerlo y terminar como están terminando casi todos, con artritis. A veces romantizamos el sufrimiento. Entonces, ¿qué han visto? Necesitamos cambiar de tecnología. ¿Cuál es la solución? La solución es lo que han hecho otros países que viven lo mismo que nosotros. Alemania, Francia, Italia, España dijeron, oye, si no hacemos algo, esta vaina queda con esta generación. Entonces entró la tecnología. Y tecnología al servicio de la tradición. No para bloquearla, sino para que Paulina Esther Villena, que es una panadera que tiene 85 años, está ahora amasando con una amasadora y hierro a mano. Y se resistió mucho tiempo y tiene razón. Y ahora ha visto que al mes tiene una productividad con el 40% mayor que haciéndolo a mano. Y el pan sale estándar y sus clientes se han marcado, están felices y tiene mejor calidad de vida. Y algo muy importante, las panaderías artesanales no tienen que trabajar de madrugada. Y tú lo has visto en Calatanta. Se hace rentable el negocio. Exacto. Que es lo que tenemos que buscar absolutamente todos. El Estado, la empresa privada y también los productores. Porque ese trío tiene que caminar de la mano, ¿no? Pero quería saber por qué los panaderos tendrían que elegir el trigo ayacuchano, por qué tendrían que elegir la harina de camote, de zapallo, de quinoa, de kiwicha. Sé que existe muchísima diversidad, que su valor nutricional es extraordinario, pero ¿hay competitividad? Mira, yo creo que algo que nos ha demostrado los últimos 20 años en este país es que el movimiento gastronómico ha sido un sector de la economía que no ha dejado de crecer. No solamente en el consumo interno, sino también sabemos que somos una capital mundial de la gastronomía. Hay un mercado que está dispuesto porque valora un producto y un servicio con identidad cultural y que me demuestres la trazabilidad de eso. La panadería no es la excepción. Y te digo porque lo veo, porque tengo una empresa y porque trabajo en ello, y veo que el valor que le da un zapallo o una harina, un cacao, que le da el maíz morado, que le da un trigo nacional, cuando tú cuentas acá que son 27 familias en la primera etapa, que son 300 familias en la siguiente etapa, tú y yo hemos vivido una pandemia que fue un blackout fuerte, y cuando salimos con nuestra familia dijimos dos cosas. Uno, me tengo que alimentar mejor, porque uno de los sistemas que más se golpeó fue justamente nuestra inmunidad. Y dos, quiero ser parte del proceso de reconstrucción. Si tú me dices que este pan involucra a más familias y este pan es rico nada más, voy por este. Porque es un pan rico, pero además mi decisión, que lo voy a hacer igual, de consumo involucra. Entonces, los panaderos, las panaderías,
han visto y están viendo de que la panadería tradicional artesanal, los insumos de la agricultura familiar en la panadería tienen un mercado. Existe ese mercado. No por nada está ahorita un molino con nosotros trabajando. Y es un empresario. El Molino del Triunfo dice, yo quiero ver de qué manera me vinculo, y ya lo vio. Entonces, las panaderías artesanales, la panadería artesanal es un vehículo para involucrar el trabajo que ustedes vienen haciendo. Es cerrar un círculo. Agricultura familiar, valor agregado, alimentación saludable, y en el camino todo lo que ves acá tiene que ver con respuestas ingeniosas al cambio climático. Rentabilidad además. Y rentabilidad, si no, nada de esto funciona. Andrés, además de rescatar lo tradicional, también se busca innovar. Y hoy vemos panes elaborados con mezclas de harinas de trigo, de quinoa, kiwicha, cañigua, camote, zapallo, que no solamente diversifican la oferta, sino que también responden a nuevas tendencias de consumo saludables. Y ahí viene algo que estábamos hablando, el turismo gastronómico, que viene creciendo en todo el mundo y que en nuestro país es uno de los principales hubs que existen, sobre todo en Sudamérica. Y estas propuestas auténticas pueden posicionar a Ayacucho y a nuestro país como un destino único para los panes. Totalmente. Yo creo que ahí encontramos en el turismo y la gastronomía un binomio fuerte, potente, al servicio del territorio, al servicio de la gente del territorio. Entonces, un turismo gastronómico con una ruta que es un medio. Ojo, no es un fin. Es un medio para vincular, como bien lo dices tú, a la agricultura familiar, a los distintos tipos de productores, de las harinas, pero también a familias tradicionales, a jóvenes que quieren innovar, pero también, tú que conoces a Ayacucho, que la gente sepa que si estás por la Plaza de Huamanga, estás muy cerca de un museo maravilloso como el Museo Joaquín López Santay, que está cerca del Mercado Vivanco, que tienes el barrio de Santana, que tienes el barrio de los músicos. Entonces, el pan es una oportunidad en esta ruta para mostrarte todo eso. Es una parte del centro, es urbano, cultural, pero también te vincula con el mundo rural, con esto que estamos hablando. Entonces, la ruta es un vehículo para muchos y muchas familias, sobre todo, que están vinculadas al rol que ustedes tienen: agricultura familiar, transformación de productos con alto valor agregado, y un tema que a veces no se cuantifica, pero es muy importante: la valorización cultural. Y era el tema tan importante como que tengan rentabilidad, porque tienen que tenerlo, es cómo las reconocemos culturalmente como parte de la construcción de la familia, la identidad y la historia. Eso era muy importante. Hace muy poquito. Visibilizarlas. Visibilizarlas y reconocerlas. El reconocimiento que tienen ahora 20 panaderas de este proceso es que el Estado, con el Ministerio de Trabajo, con Senfotur, las han evaluado hace 2 semanas, y las 20 que fueron evaluadas van a ser reconocidas y certificadas como maestras panaderas. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! Un certificado del Estado que les va a poner que son maestras panaderas por vocación, por experiencia, por competencia adquirida. Y eso es muy potente. O sea, ese reconocimiento significa que ahora Giovanna diga: mi mamá tiene ese reconocimiento, quiero seguir en esto. O sea, son 2 brazos de esto: reconocimiento cultural y mejora en las condiciones de trabajo, rentabilidad. Ambas son importantes y fuertes. Con estos nuevos tipos de harina, con esta nueva, digamos, propuesta panadera, a partir de estas harinas, ¿qué tipos de pan se pueden desarrollar? Por ejemplo, estos son brioche. Sí, este brioche. Sí. Y se pueden elaborar, bueno, acá tenemos de zapallo, pero ¿qué otros tipos? Mira, se pueden elaborar muchos tipos de panes. De hecho, desde los tradicionales que tú conoces, o sea, hay chaplas de cañigua, hay chaplas con harina de quinoa, que las están promoviendo. Hay chaplas que tienen las chispas del cacao, del braen, para quedarme solamente en un tipo de pan, pero también hay propuestas en los panes campesinos, en las focachas, en las chavatas, panes que pueden ser, digamos, más del mundo, pero con insumos locales también vale. Claro, por supuesto. ¿No? El chancay con harina de zapallo, o el chancay con harina de camote, es un poema, es delicioso porque le da mucha suntuosidad. Y yo creo que ahí, en panadería, en este gran movimiento gastronómico que tenemos más de 2 décadas, la panadería como que quedó un poco rezagada, pero es un momento, es la hora del pan. Siento de que se están haciendo muchas cosas con el pan, y el pan está siendo este vehículo integrador, y nos ayuda a entender
este proceso que te estoy contando, qué importante es tocar temas que vinculan de una manera natural a la gente, y el pan tiene esa capacidad de movernos a todos una fibra emocional. Mencionabas que estabas utilizando productos como la papa amarilla, el camote para integrarlos al pan. ¿Cómo haces eso? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cómo innovas con eso? Hay varias formas, ¿no? De hecho, te comentaba de que hay una cafetería que me pide panes de papa amarilla. Entonces lo que hacemos con las papas amarillas, y acá también contar el enorme trabajo importante que trabajan los paperos en Ayacucho, ya que estamos en el tema. Este martes estuvimos con la gente de la cadena de la papa, porque ellos han hecho un buen trabajo. Ellos ya hicieron el trabajo, se equivocaron varias veces, rectificaron, aprendieron. Entonces, para no equivocarnos en lo que se equivocaron, nos están ayudando en la cadena del trigo. Y los paperos allá, liderados por Gilberto Soto, nos mandan papas. Estas papas amarillas las metemos al horno, las cocemos al horno, con lo cual se deshidratan, se vuelven más harinosas porque le quitamos todo el agua y entran al pan, a los brioches, pero también a las focachas con papa amarilla rallada, queda muy bien. ¡Qué rico! Los camotes, recomiendo, colegas panaderos, que el camote no lo sancochemos, sino hacémoslo al horno. Cuando tú lo haces al horno, salta su azúcar natural y le da un súper sabor y textura al pan final, ¿no? Yo creo que es un reto, no solamente integrar diversos productos. O sea, yo creo que ese vínculo que tuvimos en el minuto que ustedes llegaron a Calatanti y me trajeron harinas, es un reto importante para nosotros los panaderos, decir, oye, si la gastronomía, la cocina ha podido integrar a la agricultura familiar, nosotros tenemos otro lenguaje. Otra logística, otra temperatura, otros momentos, otros ritmos, pero tenemos nosotros también la capacidad de hablar de la agricultura familiar, del mundo rural y de ese Perú que vemos que la cocina lo ha ido integrando poco a poco, ¿no? ¿Cómo ves el rol que está desarrollando Agromercado, tratando de integrar a las distintas cadenas productivas peruanas? Mira, yo dos cosas, ¿no? Uno, veo que es importante acompañar el proceso que se encendió hace algunos años, que fue este tema que la cocina generó una revolución social, cultural, pero también tiene que generar una revolución económica y más inclusiva. Y ahí el rol que ustedes están cumpliendo es fundamental, porque si no nos quedamos con la historia de este país que solamente se benefició el 5% de la población. El movimiento gastronómico tiene la capacidad y tiene la vocación para poder integrar a familias la agricultura familiar. Desde el agricultor más pequeño hasta el más grande. Sin embargo, necesitamos nosotros generar esos puentes. Agromercados nos ayuda en un tema fundamental. Uno, en su organización, en la cadena logística de suministro, en la generación del valor agregado, en la colocación de su producto al mercado. O sea, todo esto no son frases complicadas, sino son justamente los desafíos que tiene nuestra agricultura familiar para integrarse a un movimiento gastronómico, porque no nos olvidemos que el Perú es una potencia mundial en gastronomía y esto implica una alta competencia. Y responsabilidad, además. Claro, entonces, si tú logras colocar un producto en el mercado limeño, cusqueño, arequipeño, estás preparado para ir al mundo. Si tú te mueves en este mercado, estás preparado para enfrentarte a otros mercados. Pero yo veo que es importante ese rol que ustedes están cumpliendo. Lo vi la semana pasada en el evento de los quesos que hicieron. Me quedé sorprendido y yo creo que más gente debería conocer eso. Y ese es el otro comentario que iba a hacer. Necesitamos contar, porque digamos, no solamente mi generación, sino nuestros hijos necesitan conocer casos distintos. Pero contemos lo que pasó con las queseras la semana pasada, que recibieron un reconocimiento, con panaderas que van a ser reconocidas por el Estado, por productoras que tienen un pan en un restaurante que está siendo catalogado como uno de los mejores del mundo. O sea, no digo con esto que estemos viviendo la historia más feliz del mundo desde la cocina y todo, pero hay pequeñas historias que construyen una narrativa de una sociedad. Y ahí yo... Y un valor positivo, sobre todo, ¿no? Y me parece bien este espacio que tú estás generando, ustedes están generando, porque hay que contar, ninguno de estos procesos, ni el tuyo como gestor del Estado, ni estas harinas, ni estos panes, ni lo del pan, son historias de éxito fácil. Se van a equivocar. Lógico. El tema es que la equivocación nos permita seguir
y que sea una equivocación barata y que vayamos al siguiente paso. Quien nos diga que este proceso es fácil nos está mintiendo. Así es. Sin embargo, vale la pena. Muy bien, gracias Andrés por compartir tu visión, tu experiencia con Agromercado Conecta, por acompañarnos y por recordarnos además que el desarrollo también se construye desde lo nuestro, desde nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra identidad. Hoy hemos entendido que el pan no solo es un alimento, es memoria, es territorio, pero además es futuro. En cada chapla, en cada guagua, en cada horno encendido al amanecer, late el trabajo de familias enteras que transforman el campo en identidad. La Ruta del Pan no solamente es un recorrido gastronómico, es una oportunidad concreta para conectar a productores, artesanos, emprendedores y para mostrarle al Perú y al mundo entero que desde Ayacucho y desde cualquier región de nuestro país se puede innovar sin perder el alma regional, su terruño. A quienes nos escuchan, consuman local, valoren lo artesanal y recorran las rutas que alimentan el futuro de nuestro país. Soy Eric Pereira, esto es Agromercado Conecta y nos reencontramos en un nuevo episodio la próxima semana donde el campo sigue conectando historias. Pueden seguirnos en Facebook, en YouTube, en Spotify, en todas las redes sociales y esto fue Agromercado Conecta con la Ruta del Pan. Nos vemos en un nuevo episodio. Gobierno del Perú.